Hola compis, mirad que os traigo hoy. Os presento a Ethan Campesino, porque no podía estar sola. Mía Campesina necesitaba salir con esta prenda y con esta preciosidad. Mirad, en esta ocasión lo he vestido de pana, totalmente campesino, me encanta. Le he hecho una gorrita, ya sabéis, con todas las costuras embutidas, un pantalón de quita y pon, una camisa también de quita y pon, le he remangado un poquito las mangas, creo que le da ese toque simpático y gracioso. Y bueno, pues también tiene unos calzoncillos sexys. Bueno, este es Ethan Campesino, es el protagonista del mes de febrero. Vamos a hacer un reto solamente con él porque se lo merece, porque es guapo hasta decir basta, porque me tiene loca y porque es una auténtica preciosidad. Junto con Mía Campesina hacen una pareja fabulosa, pero él va a ser el protagonista de este mes de febrero. No le quitéis ojo y de verdad, miradlo con atención, no me digáis que no es un caramelo, es que está de dulce. Si queréis ver cómo le he hecho toda esta ropita a esta preciosidad, quédate conmigo, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Vamos a disfrutar un montón. Vamos, compis. Bueno, compis, mirad, Ethan Campesino se ha ido con Mía Campesina, no tengo ni idea, porque Mía yo creo que está organizando alguna fiesta o algo parecido, no lo sé. De momento se ha ido y me he quedado con este pobrecito Ethan Mía, que es que le adoro a este pequeño porque es un amor de muñeco. Es un personaje que me encanta, me vuelve loca. Mirad, le he hecho una camisa. Esta camisa, como ya sabéis, y todas las ropitas que hacemos en nuestras clases de costura, es de quita y pon. Le he dejado la manguita un poquito remangada. Creo que le da un aire un poco diferente, más desenfadado, y creo que le queda bonito. Tampoco le he puesto los botones hasta arriba porque quería este toque, pues eso, country, un poquito desenfadado, un poquito moderno. No quería que fuese muy arreglado. Y bueno, pues solamente deciros que es súper fácil de hacer, que queda súper bonita por dentro, que le podemos hacer las combinaciones que más nos gusten y sobre todo que todo por dentro y por fuera queda espectacular. Esta es la camisa que vamos a hacer en el reto de hoy. Espero que te guste y si es así, manos a la aguja y vamos con el vídeo. Bueno, compis, vamos a continuar vistiendo a Ethan, que Mía está ya de los nervios. No sé qué jaleo trae con una fiesta, no me preguntéis. Va loca y me está volviendo loca. Mirad, vamos a hacer una camisa rápida, sencilla y súper bonita. Mirad, vamos a coger un trocito de tejido. Yo estoy utilizando un algodón. Como veis, es parecido a las telas de las camisas de los chicos, de la gente jovencilla. A mí me gusta muchísimo este cuadrito y creo que le va muy bien con el conjuntillo que le estoy preparando. Vamos a hacerlo, ya os digo, de una manera muy fácil. Este es el patrón que os voy a dejar en el grupo de Facebook, el taller de Amparo, totalmente gratuito. Ya sabéis que los patrones míos son todos gratis y las clases de costura también. Vamos a marcarlo de esta forma sobre el tejido. Y tenéis que tener muy en cuenta cuál es el delantero y cuál es la espalda, porque el delantero va a ir abierto como tipo camisa. Yo le he puesto aquí unas marcas, no sé si lo vais a ver muy bien porque la verdad que al tener tanta rayita y tanto cuadro no se ve mucho. Bueno, pues da igual, yo os lo explico y ya está. Vamos a marcar una parte y después marcamos la otra parte y marcamos, ya os digo, sobre todo el delantero. Tenemos delantero, espalda y mangas, ¿vale? Ahora a esta parte de aquí le vamos a colocar derecho con derecho un trocito de tejido porque vamos a coser la parte del cuello y la parte del delantero para poder abrirla. Mirad, nos vamos a tomar nuestro trocito de tela, después lo vamos a recortar un poco, pero prefiero que me sobre un poquito porque este tejido se deshilacha muchísimo. Vamos a tomarnos nuestro tejido, vamos a coser desde el margen de costura
por aquí yo tengo marcada el centro de las dos mitades, pues vamos a coser a 3 milímetros y a 3 milímetros del centro. Mirad, si nuestro patrón nos viene aquí, yo tengo marcado aquí y aquí, pues en vez de coser a este lado vamos a coser un poquito más hacia adentro. Desde la parte de abajo vamos a subir, vamos a dar la vuelta a todo el cuello y vamos a volver a bajar. Esto lo hemos hecho ya con otras ropitas que se hacen súper rápido. Voy a la máquina de coser, pespunte, cuello y pespunte y vuelvo rápido. Listo, súper rápido. Ahora vamos a tomar una tijera bien afilada y vamos a cortar justo por el centro de donde tenemos cosido, justo por aquí. Vamos a cortar por la mitad, con cuidado de no cortar lo que tenemos ya cosido. Vamos a subir y ahora cortamos todo esto lo más cerca que podamos, pero con cuidado de no cortar el pespunte. Bien, y ahora con otra tijerita afilada vamos a cortar, vamos a dar unos piquetes. Yo voy a utilizar este corta hilos porque la verdad es que me viene genial para hacer este tipo de piquetillos, porque ajusta mucho y va bastante bien. Este, por si os interesa, lo compré en un bazar. Es muy bueno, corta muy bien y ajusta muchísimo, sobre todo cuando tenemos que cortar algo con precisión. Me fío más de este pequeñajo que de una tijera. Bueno, aquí en esta esquinita que tenemos del cuello con el delantero, aquí le vamos a dar un corte para que podamos sacar la esquina sin problema, y aquí otro corte igual, y ya con esto daremos la vuelta. Nos ayudamos de una brocheta y giramos sin ningún tipo de problema. Cuando cosáis cuadros o rayas o algún tipo de dibujo, de estampado que lleve una línea, que lleve un trazo, tenerlo en cuenta. Mirad, este tejido parece de cuadritos, pero no lo es. Mirad, va haciendo como un rectángulo. De aquí es más alto que de aquí. Si no lo tenéis en cuenta y en la parte de atrás lo ponéis al girado, se nota mucho. Mirad, este tejido va en esta dirección, ¿veis? Pero si yo le pongo la parte de dentro, en vez de en este sentido, fijaos cómo se nota. Esto es lo que quiero deciros. ¿Veis? Parecen cuadros, pero fijaos, se ve muy feo. Esto pasa muchas veces con los cuadritos de Vichy. Tenéis que tenerlo en cuenta. Fijaos bien el sentido de las líneas y el sentido de los cuadros, porque aunque sean cuadritos, no lo son. Muchos cuadros de Vichy son cuadrados, pero otros son un poquito rectangulares, muy poquito, pero se nota muchísimo la diferencia y sobre todo cuando lo coséis se ve horroroso. Esto es otro truqui que también vamos a ir compartiendo muchos a lo largo de este año. Mirad, no penséis que es una tontería, porque fijaos lo feo que queda. Ahora lo ponemos en su posición y todo cambia. Truquis y sobre todo precaución. Antes de cortar un tejido tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Las vamos a ir dando todas, las vamos a ir aprendiendo, vamos a ir recordando, pero sobre todo en este tipo de situación, porque fastidiamos una prenda, pero vamos rápidamente. Bien, pues ya aclarado esto, voy a ponerle aquí un par de alfileres para que vayamos viendo por dónde vamos. Si veis que no salen muy bien las esquinas, con la ayuda de un alfiler podemos hacerlo
y tampoco tenemos problema. Esta es la parte del cuello. Como veis, queda súper bien. Bien rematadita y bien chula. Le voy a poner unos de estos pequeñitos porque no le vamos a pasar pespunte a máquina. Vamos a dejar como una camisa. Además, una camisa muy desenfadada porque el look de los campesinos no son ropas muy elaboradas ni ropas muy rematadas. Son ropitas, pues eso, un poco de campo. Camperas y campestres. Sobre todo el estilo country, que es súper bonito. Bueno, pues ya que lo tenemos así, vamos a montar la parte de las manguitas y en un momento tendremos esta camisa hecha. Daremos la vuelta. Mirad, como yo creo que aquí tengo mucho tejido y no quiero tanto, porque no quiero que me moleste a la hora de meter las mangas, le voy a cortar aquí un trocito. Así dejo las mangas libres. Y de esta forma no me va a molestar nada. Pues ya que lo tenemos así montado, vamos a hacer las manguitas. Mirad, por la parte del revés doblamos y doblamos. Y aquí hacemos un dobladillo. Igual en la otra manga. Vamos a doblar y doblamos. Y ahora me voy a la máquina de coser y voy a pasar solamente las dos manguitas. Así es como tenemos delantero, espalda y mangas. Un pespunte a las dos mangas y enseguida vengo. Bueno, pues ya está hecho. Mirad, le he pasado una remalladora a los costados porque ya os he dicho que se deshilacha muchísimo esta tela. Podéis pasar un zigzag si os apetece y si vuestra tela no se deshilacha, no le paséis nada. Ahora vamos a cogernos la parte de las mangas y la vamos a coser junto con el costado. Mirad, vamos a ponerlo así y nos vamos a coger nuestra manga. Vamos a hacer coincidir las marcas que tenemos de boli y nos vamos a traer todo el costado hacia adelante. Aquí con la costura vamos a pillar este trocito de tela. ¿Veis? La línea va por aquí, nosotros vamos a coser justo por ahí y así lo que vamos a evitar es que se nos mueva este trocito de delante. Vamos a hacer igual con este otro lado. Vamos a hacer coincidir marca con marca y costado con costado. Y ahora coseremos desde aquí abajo, subiremos y daremos la vuelta a la manga y haremos igual en este otro lado. Y prácticamente lista. Vuelvo enseguida. Pues listo, ya la tenemos. Fijaos de qué forma más sencilla se hace una camisa súper bonita para los muñecos. Es que queda súper chula, no me digáis que no. Bueno, ahora lo que nos queda es el bajo. Muy fácil. Nos venimos hacia la parte de abajo y vamos a hacer igual un doblez y otro doblez, tal cual, por la línea que tenemos marcada y ya tendríamos nuestro bajo cogido. Un doblez y otro doblez. No hace falta que le hagamos una bastilla muy grande porque va a ir dentro del pantalón y no quiero que le haga demasiado grueso. Quiero que quede más ligerita, más liviana. Pues ya está, compis, fijaos. Yo ahora voy a pasar esta bastilla a máquina, le voy a dar un pespunte y solamente me quedarán ponerle unos snap en la parte de delante, en la parte de los botones. Vamos a medirlo antes de terminar de coserlo. Miramos que nos venga bien de un lado al otro. ¿Veis? Nos cuadran perfecto. Ya es hora de llevarlo a la máquina de coser. Cosemos el bajo de esta camisa y le ponemos un par de snap. Tampoco mucho. Yo incluso creo que se le voy a dejar así un poquito abierta. Le voy a poner el snap un poquito más abajo. Probablemente le ponga uno o dos.
un par de snap, nada más, y con esto será suficiente. Si no tenéis snap podéis utilizar velcro o unos corchetes o también unos botones, y si no la coséis y la dejáis fija, como más os guste. Voy a finalizarla, que ya habéis visto que en un momento la hemos hecho y ha quedado súper chula. Bueno, compis, pues ya tenemos hecha la camisa. También le he puesto ya los snap y ha quedado súper bonita. Se lo vamos a probar a Izan, aunque os comento que Izan Campesino se ha ido con Mía, no me preguntéis dónde. Me he quedado con este pobrecito Izan, que ya lo hicimos en otros retos anteriores y que no lleva los pies descalcitos, los pies humanos como los lleva Izan Campesino, pero bueno, para probarle la ropita y que la veáis me sirve. Pues no sé dónde se han ido, ya os digo, ha llegado Mía y ha dicho vamos, está súper nerviosa, no sé qué es lo que está maquinando. Pero bueno, este pobrecito va a quedar aquí súper guapo y a la espera de terminar de vestirlo. Mirad, esta es su camisa. ¿Veis? Yo quería dejarle así, un poquito más desenfadado, para que no quede tan estático. Y las manguitas, bueno, si queréis las podemos subir un poquito, tipo, pues eso, como dicen en mi tierra, a remangas. Las podemos poner así dobladitas para adentro o las podemos dejar largas. Así tampoco le queda fea. Podemos ponerle este look. A ver si a Mía le gusta, porque ya os digo, está de un rebelde. Solo sabe que decir que correr y correr. No sé. Yo os iré contando, porque me fío muy poquito de ella. Pues mirad, esta es la camisita que hemos hecho para nuestro pequeño Izan. Lo va a llevar, por supuesto, Izan Campesino, pero bueno, aquí también veis cómo queda. Este ha sido el proyecto de hoy. Espero que os guste y si es así, dejadme un like, un comentario y sobre todo, gracias por compartir mis vídeos y por estar detrás de la pantalla. Vamos a seguir vistiendo a Izan. Vamos al siguiente paso, al siguiente vídeo y sobre todo vamos a seguir avanzando con este pequeñajo. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.